Saludos a todos, bienvenidos al canal, ¿cómo están? Continuamos con la sección de control eléctrico industrial. Para esta ocasión vamos a empezar con un circuito muy sencillo, pero a la vez ya sienta las bases para ya realizar cualquier otro de circuitos para empezar a realizar proyectos eléctricos. Para esta ocasión vamos a ver lo que es la puesta en marcha de un motor trifásico e impulsos mediante un pulsador. Es decir, en primer lugar se verá lo que es los materiales que yo debo utilizar en caso de que se me asignara o se quisiera realizar este trabajo. Tenemos lo que es la identificación de los componentes, qué materiales nomás voy a utilizar, cómo va a ser la lógica de control, y entonces yo podría verificar ya para yo armar mi tablero eléctrico, ¿sí? En segundo lugar, lo que veremos es ya el diagrama, realizar el diagrama, cómo va a ir estructurado nuestro diagrama unifilar, nuestro diagrama de control eléctrico normalizado, y cómo va a ir dispuesto ya los elementos para ya empezar a armar mi tablero. Veremos lo que es el circuito de fuerza, cómo va conectado el circuito de fuerza en su diagrama normal y en su diagrama detallado. Tenemos cómo ya iría en un tablero eléctrico ya para el montaje, lo podríamos ya revisar. En parte sí, ya cómo sería la conexión real para ya realizar este pequeño trabajo. Como decía, la aplicación es la puesta en marcha de un motor trifásico mediante impulsos mediante un pulsador. Los componentes. En primer lugar, lo que vamos a necesitar es un componente, dos componentes o breakers. Por ejemplo, verificamos aquí en el plano eléctrico, vemos que tenemos un breaker para control. Esto sería para en sí la parte de fuerza y de control. Tenemos breakers o magnetotérmico bipolar, que es el que se encargará de la protección contra sobrecargas y cortocircuitos. Podemos verificar en el diagrama, vamos a dibujar acá, exacto, el diagrama multifilar y el unifilar, cómo es la simbología. Es en simbología internacional. Vamos a estar los breakers ya sea para control, para proteger la parte de control, o sea el voltaje de control, y para proteger la parte de fuerza tenemos lo que es un contactor, que nada más que es el circuito, es el elemento que conmuta o es el elemento de maniobra que me conmuta la parte de fuerza, es la que hace la conmutación. Para la protección de nuestro motor en contra de sobrecargas hay un aparato o hay un dispositivo que se utiliza mucho, es el relé térmico. En vez de este también puede ir un guardamotor, dependiendo de la aplicación o dependiendo también del presupuesto. Un guardamotor es un poco más caro que un relé térmico. Para este caso vamos a colocar un relé térmico. Este se calibra o este se secciona en base a la corriente nominal de mi motor. La simbología es esta de acá. Y vemos que tenemos los contactos de fuerza 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Para 1, 2, una línea, 3, 4, otra línea, y la otra 5 y 6. Tenemos lo que es un pulsador verde, que tiene, en este caso ha sido un pulsador de doble cámara, es decir que tiene dos contactos, tiene dos juegos de contactos. Tiene 3 y 4 que es para un contacto normalmente abierto y el 1 y 2 normalmente cerrado. Entonces aquí tenemos nuestro pulsador, por eso dice 3, 4, debería ser este de acá y el de acá. ¿Qué otra cosa? Vamos ya a ir ideando cómo va a funcionar nuestro motor. Como dice, la puesta en marcha de un motor trifásico a impulsos mediante un pulsador. ¿Qué quiere decir a impulsos? Que yo pulso el pulsador, valga la redundancia, al momento de que yo doy un pulso, el contactor también se enclava, ¿sí? Es decir, al momento de que conmuta de 0 a 1 el pulsador, el contactor hace lo mismo, prácticamente es un espejo, ¿sí? Hace lo mismo. Eso sería, con esa lógica, diseñamos nuestro diagrama de control. Vamos a ver nuestro diagrama de control. Dice el esquema de mando representación destacada. Como decíamos, aquí tenemos nuestro breaker, cómo va a ir conectado, ¿sí? En nuestro breaker entra la fase y se hace un común para el circuito de control. Puede decirse esta es la línea viva, L. Y de la otra, como es bipolar, sería el común, el neutro para los demás. Podríamos decir que este circuito funciona a 110 VAC o puede funcionar a 220 VAC. Monofásico. Ahora, ¿cómo está representado un circuito, el de pulsos, no?
En primer lugar tenemos que colocar la protección F2, que es nuestro relé térmico. Podemos ver en inspección de dispositivos que este sería F2. Entonces el contacto normalmente cerrado iría en serie con el contacto de la bobina. ¿Para qué va en serie? En caso de que este actúe, el normalmente cerrado se abre y no me deja enclavar la bobina, entonces el motor no puede funcionar hasta que nuevamente se resete y otra vez vuelva a su posición original, que sería normalmente cerrado. Sigamos por este ramal, nos encontramos con nuestro pulsador S1, que es este pulsador de aquí. Vemos que se utiliza el contacto 13 y 14, que es el contacto normalmente abierto, ¿sí? Entonces, podemos ya ver cómo funciona nuestro circuito. Si el breaker está activado, tengo aquí voltaje en la parte de aquí. Como el como el relé térmico también está bien, entonces también tengo ya diferencia de potencial en la parte de acá. Al momento de que yo pulso, cierra el contacto y se enclava el contactor KM1. Pero también se enciende esta luz piloto H1 que indica que es una luz verde que indica que el motor está encendido, ¿sí? Como verificamos en el diagrama de estado, al momento de que pulso el S1, inmediatamente se enciende el contactor KM1 y a su vez se enciende la luz piloto verde, la luz H1. Quito el pulso y el motor se va a desconectar, el contactor se va a desenclavar y el motor también se detendrá, porque este enclava la parte de fuerza al motor. Entonces hemos identificado el contactor, que sería el de acá, nuestro relé térmico, los contactos, que serían los de acá, nuestro pulsador, que sería el de acá, y nuestras luces piloto, la verde vendría a ser la de acá, y la roja, que me olvidaba, es esta, la luz piloto de falla. ¿Qué quiere decir de falla? Si este se abre en caso de sobrecarga, el normalmente cerrado, el normalmente abierto se cerraría, ¿sí? Al momento de que se cierra, me enciende una luz piloto roja de falla, que indica que la protección, es decir, el relé térmico, se activó. Esto sería la parte de control, el circuito de control. Vamos a ver la parte de fuerza, circuito de fuerza. Dice esquema de potencia, representación destacada y esquema de potencia, identificación de los dispositivos, tal como hicimos con el circuito de control. Tenemos la línea 1, línea 2 y línea 3, donde ingresa ya a un breaker trifásico que está simbolizado o que está puesto con la letra F3. Una vez que salen ya, la alimentación va directo hacia el contactor. Ya vimos cómo funcionaba el circuito de control, así que podemos verificar aquí que cuando se enclava el contactor y está todo correcto, el motor enciende. F3 es el contactor, podemos verificar que es este de acá, es lo mismo que de acá. El contactor KM1 es lo mismo que acá. Y nuestro relé térmico, símbolo así, es lo mismo que acá. Este circuito es bien sencillo, pero si se lo entiende, prácticamente los otros circuitos son ya prácticamente lo mismo, solo con ciertas variaciones. Aquí tenemos el conexionado del motor. ¿Cómo debería ser aquí? Dependiendo, ¿no? Depende si el motor está conectado en delta o está conectado en Y. Se hacen los respectivos puentes aquí. Depende del voltaje. Puede ser 220, 380, 440, etc. Muy bien, seguimos con la otra página. En las anteriores diapositivas podemos observar cómo era ya el circuito de control y el circuito de fuerza. Ahora vamos a ver cómo va conexionado valga la redundancia, el conexionado real de nuestro tablero eléctrico. En primer lugar, lo que tenemos que verificar es el tamaño o el número de elementos que vamos a utilizar para dimensionar nuestro tablero eléctrico. Para este caso, es un sencillo circuito de un arranque de un motor, así que no hay muchos materiales a utilizar, por ende el tablero deberá ser igual un tablero pequeño. Internamente en el tablero tenemos lo que es el breaker, tenemos un contactor, un relé térmico y otro breaker que es para la parte de control. Y en la puerta del tablero, o sea en la parte de afuera, colocaríamos lo que es nuestro pulsador S1, nuestra luz piloto H1 de arranque y nuestra luz piloto H0 que es la de falla. Además, internamente igual irían las borneras de conexión. Por norma se nombran a las borneras o los regleteros con la letra X y el número que va
el número de regletero y de ahí van ya los números de cada bornera, ya sea de potencia o ya sea de control. Para este caso hemos asignado el regletero número X2, que el pin, la bornera 4, 5 y 6 es para la salida ya al motor eléctrico. Esta misma bornera, los bornera 1, 2 y 3 es para la alimentación L1, L2, L3 ya es para la alimentación general, y las borneras 7 y 8 para la alimentación de circuito de control. Ahora vamos a ver cómo es la alimentación de circuito de potencia. Vemos que ingresa aquí a líneas vivas de alimentación trifásica y vienen hacia acá, vienen al breaker F3. Del F3 sale directo ya al contactor KM1. El KM1 va en serio, va conectado ya a nuestra protección, a nuestro motor, que es el relé térmico F2, y de ahí se deriva ya hacia ya la bornera, hacia el motor, ¿sí? Eso sería la parte de fuerza. Ahora vamos a ver la parte de control. Podemos ver que el circuito de alimentación viene por acá y viene por acá y llega acá, ¿sí? Aquí llegaría, por ejemplo, la alimentación monofásica. Vamos a ver en primer lugar el común, porque ya vemos que aquí se deriva, es un común. Esta sería la parte ya de la línea viva y este sería el común. Podemos ver que se alimenta, va a derivarse a dos lados. Para la alimentación A2 del contactor, que es un común, ¿sí? Y también para el común, para los identificado con color celeste, y va para acá, que es para la alimentación común de la luz piloto H1 y la luz piloto H0. Podemos ver que hay aquí y llega acá, es la alimentación común. Y ahí termina lo que es la parte de conexión del circuito de control en la parte común. Ahora vamos por el otro lado. Vemos que sale un cable, viene por acá, llega acá. Y aquí se deriva a dos lados. Va a la entrada del NC, no se puede ver bien, pero aquí es un contacto NC, y también va a la entrada del contacto NO de nuestro relé térmico, ¿sí? Y ahí termina lo que es la parte de este común a las dos entradas de los contactos auxiliares de nuestro relé térmico. Y de ahí se deriva en amarillo, es para la luz piloto, cuando es la luz piloto NO. Ya vimos que cuando actúa el relé térmico, los contactos conmutan y el contacto NO va a encender una luz piloto de falla. Y de ahí sale el cable, vamos a ver este cable amarillo que sale de acá, viene por acá y llega acá a la bornera X14, que es para, como ya dije, para la luz piloto H0. Ahora, vimos que también llegaba al contacto NC, que es el que nos interesa para interrumpir el circuito de control. Y de ahí sale este cable, sale de aquí, y viene por acá, viene por acá, viene por acá y llega acá. Y vemos que llega al punto X11, que es la entrada a nuestro pulsador. Y de ahí deriva este cable negro, viene para acá. Una es para enclavar o activar al contactor, esta sería la A1 de nuestro contactor, clavar la bobina del contactor, y este otro sale de acá mismo, que es para ya nuestra luz piloto, que hace que a su vez que se encienda el contactor, se encienda la luz piloto. Así de verdad. Muy bien. Hasta aquí terminamos con este circuito, que es muy sencillo, pero a la vez, si se entiende este principio básicos, ya sea realizar cómo va a funcionar, verificar los materiales, realizar el circuito de control, realizar el circuito de fuerza y empezar a realizar el circuito de cableado, prácticamente esto es muy sencillo realizarlo. Yo sé, hay variaciones después que puede hacerse un poco más complicado, pero podría decirse que sabiendo este circuito bien, sabiendo cómo es la parte básica, podría realizarse cualquier otro, ya una derivación normal. Muy bien, si te gustó por favor este video, no dudes en suscribirte a nuestro canal, seguirnos en nuestra fanpage de Facebook, estamos como Teslamatic Automatización. Nos vemos en la próxima.